Se suponía que iba a ser el crimen perfecto. En 2016, un grupo de hackers estuvo a un pelo de robar casi $1.000 millones de un banco central, uno de los mayores robos de la historia. Tenían un plan genial, nervios de acero, y estaban a solo momentos del éxito. Y luego, todo se desmoronó por un error tipográfico. Sí, escuchaste bien. Un simple error de ortografía los detuvo. Suena increíble, ¿verdad? ¿Cómo pudo un mero error tipográfico frustrar un robo de $1.000 millones? Imagina la escena. Cibercriminales de alto riesgo manipulando sistemas bancarios desde las sombras, millones de dólares siendo transferidos por todo el mundo en minutos. Y nadie lo nota al principio. Los hackers están sonriendo con anticipación. Su plan está funcionando mejor de lo que esperaban, pero de repente, una transacción es marcada. Las alarmas de sospecha se activan, todo por una sola palabra mal escrita. En ese instante, la victoria casi impecable del hacker se convierte en una retirada frenética. Esta es la historia de cómo el error tipográfico más caro del mundo salvó casi $1.000 millones de acabar en las manos equivocadas. Abróchense el cinturón, porque esta historia de cibercrimen y un pequeño error es tan emocionante como cualquier robo de Hollywood, excepto que realmente sucedió. ¿Cómo llegamos aquí? Retrocedamos un poco y establezcamos el escenario para esta increíble historia real. Nuestra historia comienza en Bangladesh, un país del sur de Asia con una bulliciosa capital, Dhaka. En el corazón de Dhaka se encuentra el Banco de Bangladesh, el banco central del país. Si no estás familiarizado con lo que hace un banco central, piensa en él como el banco del gobierno. Guarda las reservas de dinero del país y gestiona la moneda y la política monetaria. El Banco de Bangladesh, como muchos bancos centrales, mantiene gran parte de su dinero, particularmente moneda extranjera como dólares estadounidenses, en cuentas en el extranjero, para el comercio y los pagos internacionales. De hecho, el Banco de Bangladesh tenía miles de millones de dólares en depósito en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Esto es una práctica común. Los bancos centrales a menudo estacionan sus reservas de moneda extranjera en grandes y seguras instituciones en el extranjero. Después de todo, necesitas dólares estadounidenses a mano para liquidar intercambios o pagar importaciones. Esas reservas son un gran tesoro tentador para cualquiera lo suficientemente atrevido como para intentar robarlas. Pero no puedes simplemente entrar al Banco de la Reserva Federal de Nueva York y retirar dinero de la cuenta de otra persona. Transferir fondos de la cuenta de un banco central es un poco más complejo y supuestamente seguro. Los bancos de todo el mundo dependen de un sistema llamado SWIFT para mover dinero internacionalmente. SWIFT significa Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, pero todo lo que necesitas saber es que es como la red de mensajería que los bancos usan para decir, oye, por favor, transfiere este dinero a esta cuenta. Es la columna vertebral de las finanzas globales, una autopista digital para transacciones de trillones de dólares. Cuando el Banco de Bangladesh quiere enviar dinero desde su cuenta en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York a, digamos, el banco de otro país, envía un mensaje SWIFT seguro con todos los detalles. Estos mensajes son como órdenes digitales altamente encriptadas que indican a los bancos dónde enviar fondos. Cada instrucción debe estar perfectamente correcta, códigos correctos, nombres correctos, montos correctos. De lo contrario, las cosas no se realizan. Normalmente, este sistema es muy confiable y seguro. Normalmente. Sin embargo, a principios de 2016 se estaban gestando problemas. Sin que el Banco de Bangladesh lo supiera, algunos criminales muy pacientes y hábiles habían encontrado una grieta en la armadura. Este banco era un objetivo principal, con casi $1.000 millones en fondos accesibles, y los atacantes estaban a punto de explotarlo de una manera que nadie esperaba. Para entender cómo, necesitamos observar cómo estos hackers planearon el robo del siglo. Esto no fue un robo bancario tradicional con máscaras y armas, fue una entrada ciberdelictiva lenta y metódica. En algún momento de enero de 2016, los hackers lograron infiltrarse en los sistemas informáticos del Banco de Bangladesh. Imagínalo como ladrones digitales merodeando por la red del banco por la noche. Probablemente ingresaron a través de malware, software malicioso, posiblemente a través de un correo electrónico de phishing o un sitio web infectado. Una vez adentro, no comenzaron a robar inmediatamente. Se escondieron en la red, espiando silenciosamente cómo operaba el banco. Durante semanas, los hackers observaron las rutinas del personal, aprendieron cómo el banco formateaba sus solicitudes de transferencias SWIFT y descubrieron dónde estaban las salvaguardas. Estaban buscando el momento perfecto para atacar y los agujeros perfectos para explotar. Encontraron uno, el momento del fin de semana en Bangladesh. En Bangladesh, el fin de semana es el viernes y el sábado, diferente del fin de semana occidental de sábado a domingo. Esto significaba que para el jueves por la noche, las oficinas del Banco de Bangladesh cerrarían y no volverían a abrir hasta el domingo. Los hackers planearon ejecutar su robo tarde el jueves, justo cuando comenzaba el fin de semana, y no había nadie alrededor para notar o responder inmediatamente. El timing era crucial.
Si enviaban solicitudes de transferencia fraudulentas el viernes, un día de fin de semana en Bangladesh, todavía estaría dentro del horario laboral del viernes en Nueva York. Debido a la diferencia de zona horaria, la Reserva Federal en Nueva York estaría abierta y podría procesar las transacciones, mientras que las oficinas del Banco de Bangladesh en Dhaka estaban oscuras y vacías. Nadie en casa vería las alertas en tiempo real. Era la oportunidad perfecta. Estos criminales se habían preparado meticulosamente. Obtuvieron las credenciales como códigos secretos y contraseñas necesarias para enviar mensajes rápidos desde el Banco de Bangladesh. Esencialmente, lograron hacerse pasar por oficiales legítimos del banco y crear lo que parecían órdenes de transferencia auténticas. No estaban enviando solo una o dos solicitudes. Fueron a lo grande. Casi 3 docenas de solicitudes de transferencia estaban alineadas una tras otra. En total, si todos tuvieron éxito, los hackers sacarían alrededor de 951 millones de dólares de la cuenta del Banco de Bangladesh en la Reserva Federal de Nueva York. Eso es cerca de 1.000 millones de dólares, prácticamente todo el dinero disponible. Esto era todo o nada. Ahora, podrías preguntarte, ¿a dónde iba a ir este dinero? Los hackers no eran tontos, no lo estaban enviando directamente a sus propias cuentas bancarias personales. En su lugar, establecieron cuentas en otros países como vehículos de escape para los fondos. Eligieron cuentas en Filipinas y Sri Lanka para este robo. En Filipinas, habían organizado cuentas bancarias en un banco filipino llamado RCBC, Rizal Commercial Banking Corporation. Estas cuentas se habían abierto meses antes y permanecieron inactivas, esperando un gran día de pago. Los hackers usaron identidades falsas para estas, de modo que si alguien rastreaba el dinero a esas cuentas, señalaría a personas que realmente no existen, o a mulas de dinero de bajo nivel. También había un plan de transferencia a Sri Lanka, a una organización llamada Fundación Shalika. En el papel, parecía que una entidad benéfica en Sri Lanka iba a recibir una generosa donación de 20 millones de dólares. En realidad, esa organización probablemente era una fachada. Más tarde se descubrió que ni siquiera existía una ONG registrada con el nombre de Fundación Shalika en Sri Lanka. Los hackers habían configurado todas las cuentas receptoras cuidadosamente para evitar sospechas inmediatas. Todo estaba listo. La noche del 4 de febrero de 2016, justo cuando el personal del Banco de Bangladesh salió para el fin de semana, los hackers actuaron. Comenzaron a enviar sus instrucciones fraudulentas de SWIFT al Banco de la Reserva Federal en Nueva York. En los silenciosos y vacíos pasillos del Banco de Bangladesh, estas solicitudes de transferencia salieron sin ser notadas, una tras otra, tras otra. Docenas de mensajes diciéndole al Banco de la Reserva Federal de Nueva York que transfiriera dinero de la cuenta del Banco de Bangladesh a esas cuentas en Filipinas y Sri Lanka. Por un momento, parecía que el plan funcionaba a la perfección. No sonaban alarmas en Dhaka. Los hackers incluso habían manipulado las impresoras del banco para que los habituales resúmenes impresos de las órdenes de transferencia se retrasaran. El banco tenía una impresora que imprimía automáticamente registros de transacciones SWIFT. Los hackers se aseguraron de que no imprimiera de inmediato sus transferencias falsas, ganando así más tiempo. El dinero comenzó a moverse. En Nueva York, la Fed comenzó a procesar las solicitudes, porque parecían ser instrucciones legítimas del Banco Central de Bangladesh. Los hackers probablemente miraban con emoción mientras millones de dólares fluían hacia las cuentas en Filipinas que habían establecido. 20 millones de dólares, 30 millones, 50 millones... El total subió a unos 101 millones de dólares, enviados en solo unas horas. Esto estaba sucediendo realmente. Si todo salía según su plan, al final del fin de semana, tendrían casi 1.000 millones de dólares distribuidos en cuentas secretas, listos para desaparecer en el aire. Pero, recuerden, tenían casi 13 solicitudes en total. A medida que éstas seguían llegando, algunos banqueros y sistemas al otro lado del mundo empezaron a levantar las cejas. El volumen de transacciones provenientes del Banco de Bangladesh era altamente inusual, especialmente porque muchas estaban dirigidas a entidades privadas, como una supuesta organización benéfica y cuentas personales, en lugar de otros bancos. En la Reserva Federal de Nueva York comenzaron a aparecer señales de alerta. Imagina trabajar en la Reserva Federal y de repente ver 30 solicitudes para mover sumas masivas desde la cuenta bancaria central de un país, algunas a beneficiarios individuales. Se sentiría como si algo no estuviera bien. Aunque los hackers habían hecho su tarea, la mera magnitud de las transferencias era inusual. Entonces llegó el momento crítico. Entre esas muchas órdenes de transferencia, había una que instruía transferir 20 millones de dólares a la Fundación Shalika en Sri Lanka. Esa pequeña transacción se convertiría en la perdición de los hackers. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al elaborar esa instrucción en particular, los criminales cometieron un pequeño pero fatal error. Escribieron mal el nombre del destinatario. Y eso nos lleva al giro de nuestra historia. El error tipográfico que salvó el día. Una palabra, 14 letras. Esa fue la diferencia entre que los hackers casi se salieran con 1.000 millones y que su robo fuera descubierto.
La palabra se suponía que era Foundation, como en Shalika Foundation, la falsa entidad de Sri Lanka que iba a recibir 20 millones de dólares. Pero cuando los hackers la escribieron en el formulario de transferencia, accidentalmente escribieron Foundation. Quizás fue un desliz del dedo, un trabajo de escritura apresurado, o tal vez no estaban tan familiarizados con la ortografía en inglés. Cualquiera que fuera la razón, Shalika Foundation no parece correcto, y tampoco lo parecía para los bancos que procesaban la transferencia. Este error ortográfico hizo sonar las alarmas. La transferencia de 20 millones de dólares tenía que pasar por un banco intermediario, Deutsche Bank, que estaba ayudando a dirigir el dinero a Sri Lanka. En Deutsche Bank, un oficial notó la extraña escritura, Foundation. Imagínate ver un pago enorme a una ONG, de la que nunca has oído hablar con un nombre claramente mal escrito. Grita sospechoso. Deutsche Bank no simplemente lo pasó por alto y lo procesó. Se detuvieron. Se comunicaron con el Banco de Bangladesh para obtener aclaraciones. Básicamente preguntaron, «Oye, ¿es correcto el nombre del beneficiario? Tenemos Fundación Shalika, ¿es correcto?» Pero el Banco de Bangladesh en ese momento no tenía idea de a qué se refería Deutsche Bank. Recuerda, era fin de semana en Bangladesh y las oficinas estaban cerradas. Nadie respondía rápidamente. Los hackers habían contado con ese silencio, pero en este caso, el silencio actuó en su contra. La solicitud ahora estaba en el limbo, esperando confirmación. Y debido a que Deutsche Bank levantó una bandera roja por ese error tipográfico, los 20 millones no se procesaron de inmediato. De hecho, se detuvo completamente antes de que pudiera llegar a la fundación falsa. El error tipográfico efectivamente activó la alarma. Ahora, las fichas de dominó empezaron a caer. La pausa inusual y la consulta de Deutsche Bank probablemente hicieron que la Reserva Federal en Nueva York fuera aún más suspicaz sobre todas las demás transferencias que salían. Además de eso, para este momento, varias de las solicitudes de transferencia del hacker, que sumaban alrededor de 850 millones, habían sido marcadas y retenidas por la Reserva Federal para revisión manual. La Reserva Federal ya estaba incómoda por el volumen y los destinos de estas solicitudes. El error de Foundation solo proporcionó prueba concreta de que algo sospechoso estaba ocurriendo. A principios de la semana siguiente, cuando los funcionarios del Banco de Bangladesh finalmente vieron los mensajes y la impresora tardíamente expulsó los registros de lo que había estado sucediendo, cundió el pánico. ¿Puedes imaginarte llegar al trabajo y descubrir que alguien intentó robar casi 1.000 millones de dólares justo delante de tus narices? Los funcionarios se apresuraron a averiguar qué estaba sucediendo. Recibieron el mensaje de Deutsche Bank sobre Shalika Foundation y supieron de inmediato que algo estaba mal, porque no había ninguna fundación llamada Shalika autorizada para recibir dinero. El banco alertó rápidamente a las autoridades y envió mensajes urgentes para detener el pago de todas las transferencias sospechosas. Gracias a ese error tipográfico, las transferencias más grandes fueron bloqueadas a tiempo. El error había salvado alrededor de 850 millones de dólares de desaparecer. Es bastante increíble cuando lo piensas. Si los hackers hubieran escrito fundación correctamente, esos 20 millones de dólares podrían haber pasado sin problema, al igual que los otros pagos a Filipinas. Y si esa no hubiera levantado la alarma, los 850 millones de dólares restantes de transferencias pendientes podrían haber sido enviados antes de que alguien se diera cuenta. En otras palabras, una sola letra evitó un desastre aún mayor. No es todos los días que un error ortográfico en un documento bancario termina deteniendo a criminales y no causando un error. Realmente el error tipográfico más valioso del mundo. Aunque los errores tipográficos detuvieron la mayor parte del robo, esta historia no tiene un final perfectamente feliz. Los hackers aún se llevaron una cantidad significativa de dinero. Alrededor de 81 millones de dólares ya habían sido transferidos con éxito a Filipinas antes de que todo se cerrara. Esa es una fortuna por derecho propio, uno de los mayores robos bancarios de la historia, incluso si es mucho menos de lo que originalmente pretendían. Entonces, ¿qué pasó con todo ese dinero? Los 81 millones de dólares que llegaron a Filipinas se dividieron en 4 cuentas bancarias en RCBC, según lo planeado. Desde allí, se convirtieron rápidamente y se movieron a través de un laberinto de lavado de dinero. Los ladrones eran astutos. Canalizaron los fondos hacia casinos locales en Manila. ¿Por qué casinos? En ese momento, los casinos de Filipinas no estaban completamente cubiertos por leyes estrictas contra el blanqueo de dinero, lo que los convertía en un lugar ideal para lavar grandes cantidades de dinero sucio. En los casinos, el dinero podía convertirse en fichas, apostarse o reclamarse como ganancias, y luego reconvertirse en efectivo aparentemente legítimo. Para cuando los investigadores empezaron a seguir el rastro, gran parte de esos 81 millones de dólares se había desvanecido en la industria de los casinos y más allá, algunos incluso supuestamente llegando a Hong Kong. Fue un acto de desaparición financiera a gran escala. El Banco de Bangladesh estaba desesperado por recuperar los fondos robados. Inmediatamente contactaron a las autoridades en Filipinas y el Consejo Antilavado de Dinero de Filipinas se involucró para investigar.
Hubo audiencias en el Senado en Filipinas, los funcionarios del banco fueron interrogados y algunas personas fueron finalmente acusadas por facilitar el lavado de dinero. Un gerente de sucursal en RCBC que supervisaba las cuentas fue uno de los hallados responsables y más tarde condenado por lavado de dinero. El banco filipino incluso enfrentó fuertes multas y mucha vergüenza por su papel en la trama. Poco a poco, una parte del dinero fue rastreada y recuperada. Aproximadamente 15 millones de dólares fueron finalmente devueltos a Bangladesh, una fracción del total. Los 20 millones de dólares destinados a Sri Lanka fueron recuperados en su totalidad porque esa transferencia se detuvo a tiempo, pero todavía faltan decenas de millones. Hasta hoy, una gran parte de los 81 millones de dólares sigue sin recuperarse, habiendo desaparecido en las sombras del sistema financiero internacional. En el lado de Bangladesh, las consecuencias fueron intensas. El robo expuso debilidades flagrantes en la ciberseguridad del banco. Era realmente impactante que los hackers pudieran penetrar la red de un banco central y salir con tanto dinero. Un avergonzado gobernador del Banco de Bangladesh enfrentó duras críticas y finalmente renunció poco después del incidente. El banco trajo investigadores forenses, incluyendo una firma de ciberseguridad y a Mandiant, un famoso equipo de ciberforenses, para examinar lo ocurrido. Descubrieron el malware que los hackers dejaron atrás y rastrearon cómo los atacantes se habían ocultado en el sistema. Los investigadores notaron que los hackers tenían un profundo conocimiento de las operaciones del banco, lo que sugiere que podrían haber recibido ayuda de un infiltrado o haber pasado mucho tiempo recopilando información. También hubo un poco de disputa diplomática y legal. El gobierno de Bangladesh estaba enfadado porque el Banco de la Reserva Federal de Nueva York no detectó y detuvo todas esas transferencias fraudulentas de inmediato. Los funcionarios del Banco de Bangladesh incluso consideraron demandar a la Reserva Federal para recuperar el resto de su dinero, implicando que la Fed debería haber señalado las transacciones antes. El Fed de Nueva York, por su parte, declaró que sus sistemas no fueron comprometidos y que siguió los procedimientos adecuados, y señaló que las instrucciones de SWIFT tenían credenciales de seguridad válidas. En esencia, el Fed dijo: no teníamos forma de saber que eran solicitudes falsas al principio. Fue un juego de culpas nacido de la frustración. Después de todo, cuando faltan 81 millones de dólares, todos buscan a alguien a quien responsabilizar. ¿Y qué hay de los hackers que llevaron a cabo este plan? Cubrieron bien sus huellas. Los funcionarios bangladesíes y los investigadores internacionales admitieron que sería muy difícil atrapar a los perpetradores. No eran aficionados en un sótano. Probablemente eran un grupo altamente organizado operando a través de fronteras. De hecho, evidencia posterior señaló a un oscuro grupo de hackers patrocinado por un estado conocido como Lazarus, que se cree está vinculado a Corea del Norte. El mismo grupo ha sido acusado de otros ciberataques de alto perfil, como el hackeo a Sony Pictures en el año 2014 e incidentes globales de ransomware. Si es cierto, significa que posiblemente un Estado-nación estaba detrás del robo al Banco de Bangladesh, usando ciberdelincuencia para obtener fondos. Corea del Norte, bajo fuertes sanciones, ha sido sospechosa de orquestar hackeos bancarios para robar dinero, y esto encajaba perfectamente con su estilo. En 2018, el Departamento de Justicia de Estados Unidos incluso acusó formalmente a un programador norcoreano en relación con este caso. Aún así, las personas que realmente escribieron Foundation en esa transferencia siguen prófugas. Casi lograron llevar a cabo un robo sin precedentes, y aunque tropezaron, aún así se fueron con un gran botín. El atraco al Banco de Bangladesh en 2016 es un cuento de suspenso. Un robo de alta tecnología que estuvo a punto de convertirse en el mayor robo bancario de la historia. Al final, el plan fue frustrado no por defensas cibernéticas de alta tecnología, ni por un trabajo policial impecable, sino por algo mucho más común: un error de ortografía. Es irónico y casi cómico. Los hackers pasaron meses planificando cada detalle, pero un error tipográfico les costó casi 900 millones de dólares. Eso tiene que quedar en la historia como el error tipográfico más caro del mundo. Esta historia tiene una gran lección. Nos recuerda que en nuestra era digital, a veces los detalles más pequeños pueden tener las mayores consecuencias. Una sola letra evitó un crimen de 1.000 millones de dólares. No fue una inteligencia artificial avanzada ni un enorme sistema de seguridad lo que salvó el día. Fue la falibilidad humana, el error del hacker, y la atención humana, el personal del banco que notó el error ortográfico. De alguna manera, es reconfortante saber que los criminales pueden cometer errores de formas tan simples, pero también es un llamado de atención. No podemos contar con la suerte o los errores para protegernos de los ciberladrones en el futuro. Las instituciones financieras de todo el mundo tomaron este incidente como un cuento de advertencia. Después del robo, los bancos en todas partes revisaron sus medidas de seguridad, y la red SWIFT instó a los bancos a reforzar sus sistemas y verificar más rigurosamente las solicitudes de transferencias inusuales. Fue una demostración clara de que incluso un banco central, con miles de millones en reservas, podría ser vulnerable a un ataque ingenioso.
Para la gente común, es una pista de cuánto de nuestro dinero se mueve a través de caminos digitales invisibles, donde un hacker ingenioso o un pequeño error tipográfico puede cambiar todo en un instante. Al final, los hackers del Banco de Bangladesh aprendieron una lección costosa: los detalles importan. Ese error tipográfico transformó su victoria en derrota. Y para el resto de nosotros, la historia de la Fundación Shalika es algo que no olvidaremos. Un ejemplo extraño pero real de cómo un pequeño error puede tener efectos que cambian el mundo. La próxima vez que revises tu ortografía, recuerda que puede que no ahorre 1.000 millones de dólares, pero no puede hacer daño. A veces, los mayores fracasos vienen de los errores más pequeños, y en este caso, ese pequeño error fue lo único que se interpuso entre un grupo de criminales y un premio casi de 1.000 millones de dólares. Loco, ¿no?